Bien, este es un tema que ha marcado el balance de este 2020 porque las consecuencias sanitarias que ha traído el COVID-19 han venido fuertemente amarradas a las consecuencias económicas que esto ha traído. La pérdida de empleos en sectores que se veían acostumbrados a la atención de público, donde lógicamente hay contacto físico junto a otras personas, y además es el sector de los servicios, que más allá de la comercialización de bienes, es uno de los que venía apuntalando la economía durante los últimos años. Y uno de los más afectados ha sido el turismo, que reportó en el pic, si podemos llamarlo así, por lo menos en pleno invierno, cientos de miles de personas desempleadas. Hay solicitudes por parte del gremio a que su actividad pueda continuar, y además todo esto frente al permiso de vacaciones que ha sido anunciado ayer por la autoridad. Estamos con el presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, Ricardo Margulis. ¿Cómo está, Ricardo? Buen día. Hola, hola Andrés, buenos días. Hola Mirna, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ustedes? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo, ¿cómo hace el balance de este año antes de entrar en materia con el permiso que es coyuntural? ¿Cómo están las cifras en el turismo para cerrar el año 2020? Oiga, como dijo una vez la reina Isabel, un año horrible. Este es un año terrible para nosotros. La verdad es que hemos estado prácticamente desde marzo hasta fines de agosto completamente parados. En agosto se empezó a permitir, ¿no es cierto?, el uso de terrazas en restaurantes, ¿no es cierto? A partir de septiembre se levantó la restricción de movilidad interregional después digamos que a partir de octubre, ¿no es cierto?, en forma entre las comunas fase 3 y superiores, pero de todas maneras ha sido un año en que el efecto ha sido devastador. Usted comprenderá que Chile recibía del orden de 4.800.000, 5 millones de turistas internacionales durante un año normal, y este año vamos a haber recibido del orden de 1.100.000, y que se radicaron básicamente en el verano pasado, porque la frontera han estado prácticamente cerradas, ¿no es cierto?, sí, para extranjeros, salvo los últimos días que hubo algún pequeño levantamiento, pero se volvieron a poner restricciones. Los viajes interregionales también estuvieron con muchas restricciones. Entonces la actividad, el toque de queda temprano también perjudicaba al mundo de los restaurantes, ¿no es cierto?, porque le saca uno de los turnos más importantes, que es el turno de la cena. Entonces la verdad es que este ha sido un año tremendo, y como ustedes decían en la introducción, desde el punto de vista de los empleos, el efecto ha sido devastador. Piense usted que nosotros, cifras oficiales, ¿no es cierto?, a enero pasado teníamos 600.000 personas, alrededor de 600.000 personas empleadas en nuestro rubro. Hoy día hay 300.000, y de esas 300.000, la mitad, o sea 150.000, están acogidas a alguna forma de protección de empleo. Entonces, en la medida que la ley de protección de empleo vaya terminando, y en la medida que la actividad no se pueda volver a levantar, lo más probable es que se pierdan una gran cantidad muy importante de esos empleos. Ricardo. Pero radicados, principalmente en mujeres y jóvenes, que son dos segmentos que en general son bastante precarizados en términos de empleo. ¿Y a la fecha han podido recuperar parte de ese empleo, o esa tendencia se revirtió nuevamente con la fase 2 y además los fines de semana cerrados y nuevamente las restricciones de movilidad? Mire, la verdad es que algunos de esos empleos se empezaron a recuperar cuando se permitió empezar a funcionar de alguna manera, pero en forma bastante tímida, como le comenté antes, pero probablemente nuevamente por los actos de autoridad que significan la fase 2, ¿no es cierto?, muchos empleos han vuelto a la ley de protección. Pero además hay otra cosa que es muy importante. La industria nuestra es una industria que tiene el orden de unos 120.000, 130.000 RUTs asociados. 83% son microempresas. Un 14% son
pequeñas empresas, o sea, 97% de las industrias, de las empresas que están en nuestra industria son micro y pequeñas empresas. Entonces hay muchos emprendimientos que tienen 2, 3, 4 trabajadores, que son empresas que son de familia, ¿no es cierto? Un matrimonio, una pareja, un par de hermanos, en fin. Entonces ha sido muy difícil para ellos volver a trabajar, y teníamos todas las fichas puestas en el verano, en que el verano, acuérdese usted que el plan era que este año se iba a reactivar el turismo interno, dadas las restricciones de frontera, y resulta que, bueno, la pandemia es impredecible y ha sido más larga de lo que se había estimado inicialmente, y con esto de la fase 2 de la región metropolitana y de la Gran Concepción y de la zona de lo que es Valparaíso, Viña, o sea, las grandes ciudades, se vio muy complicado porque son los mayores emisores de turistas hacia el resto del país. Entonces, correcto. Sí, queríamos, si me permite, estamos conversando con Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile. Ricardo, vamos con la medida anunciada ayer por la autoridad sanitaria, este permiso que podrá utilizar solo, o que podrá utilizarse, digo más bien, solo una vez entre el 4 de enero y el 31 de marzo. Se tiene que indicar muy bien cuál va a ser el destino, que es un destino único, la fecha de salida y antes de volver la de regreso al domicilio. Digo, de paso, Ricardo, complicación para las parejas y los padres que están separados, porque muchos de ellos tienen que trasladarse, ¿no? Padres o madres, a distintos destinos para trasladar a los niños, para que pasen una parte con los papás, otra parte con la mamá. Bueno, ese es otro tema, lo dejo planteado solamente, pero quiero saber cómo recibe su sector esta medida, este anuncio. ¿Cómo diría usted que se tiene que implementar para que efectivamente se pueda hacer de buena manera? Mire, primero una aclaración complementaria. Esto rige solamente para las personas que viven en comunas o regiones que están en fase 2. Sí, claro. Porque las personas que viven en comunas en fase 3 o en fase 4 rige el sistema que estaba antes. Mire, nosotros lo tomamos muy bien. O sea, a ver, esta medida de la fase 2 se empezó a implementar, si no me equivoco, el 12 de diciembre. Nosotros el 13 o el 14 le hicimos llegar una carta al ministro Palacio solicitándole que se autorizara de alguna manera la movilidad interregional, al menos durante los días de semana. Y esta medida que se anunció ayer, a nosotros nos parece que es una excelente medida dentro de las posibilidades, porque el tema sanitario tiene que estar en primer lugar, eso sin duda, ¿no? Pero por otro lado, tal como dijo también el ministro París ayer, la gente dentro del tema sanitario, hay un tema de salud mental también. Este ha sido un año tremendamente estresante para todo el mundo, el hecho de tener que vivir confinados en espacios reducidos, ¿no es cierto? La gente necesita airearse, salir. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que se haya autorizado esta medida, porque esta medida además, si bien con todas las restricciones que usted definió, Mirna, que son muchas, ¿no es cierto?, permite dar una cierta certidumbre. O sea, si usted estaba pensando, por ejemplo, en ir de vacaciones, no tengo idea, la primera quincena de febrero, y usted dice, pucha, yo estoy en una comuna en fase 2, ¿podré salir, no podré salir? Bueno, esto hoy día le da la certidumbre que usted puede hacer sus reservas, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Quiero entrar en ese punto, porque obviamente que muchos durante el año perdieron reservas o pasajes aéreos que todavía no pueden ser, digamos, canjeados o cambiados o como se llame, bueno, por de pronto fuera de Chile. Pero lo que quiero preguntarle es, ¿qué medidas se van a tomar justamente, y hablemos en términos súper concretos, para que esto no se convierta al final en un remedio que sea peor que la enfermedad? Porque entendemos que este remedio, como lo dijo la autoridad, aquí la gente necesita una salida, sobre todo por salud mental. Necesita ir a donde sus familiares, necesita, digamos, tener un descanso, que no es solo, insisto, físico, sino que también es psicológico. Pero ¿cómo lo hacemos para que esto no se convierta en algo que podamos lamentar después? Usted me lo pregunta desde el punto de vista del exacto, sanitario. De su sector, de las medidas que se tienen que tomar, de cómo ustedes van a lograr resguardar justamente los protocolos. Mire, eso es muy buena su pregunta, porque nosotros desde abril empezamos a trabajar con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud en generar protocolos
de atención, tanto en lo que es hotelería, como en lo que es en restaurantes, en lo que es visitas a parques nacionales, en lo que es visitas a sitios de interés turístico, protocolos que se diseñaron y se han implementado y se han estado implementando en los restaurantes que están abiertos, en los hoteles que están abiertos, y las empresas, se sacó un sello de seguridad turística que sacó Cernatur, que las empresas que cumplan con estos protocolos tienen derecho a solicitarlo y colocarlo en sus sitios web o en sus mismos establecimientos. Los establecimientos turísticos, los hoteles, los restaurantes, estamos tremendamente preocupados de cumplir con los protocolos. Nosotros no queremos, primero, que se nos enferme, obviamente que no se nos enferme ningún cliente, pero principalmente que no se nos enfermen tampoco los trabajadores. Entonces, dentro de los protocolos de funcionamiento, protocolos muy estrictos en lo que se refiere al cuidado de nuestro personal en primer lugar. Usted comprenderá, por ejemplo, que si en un restaurante, que en una cocina hay, 4 personas o 5 personas, se contagia uno de ellos, los otros 4 tienen que ir a cuarentena preventiva. El restaurante se quedó sin trabajadores, ¿ah? Entonces, es súper importante para nosotros cuidar a nuestros trabajadores y, obviamente, el cuidado a nuestros clientes. Hasta donde yo tengo conocimiento, desde que están abiertos los restaurantes, vale decir, esto empezó a fines de agosto o primeros días de septiembre, no se han reportado contagios en restaurantes. Ahora, yo creo que aquí sí hay una cosa que es muy importante y yo creo que se echa de menos respecto de la autoridad. Es una campaña de autocuidado del tipo de la que se hizo, usted se acordará, cuando fue el cólera, exacto, por ejemplo, hace algunos años atrás, en que fue tan potente la campaña del lavado de manos, del lavado de la verdura, del lavado de los me acuerdo perfectamente. Que se acabó hasta el tifus. Entonces, eso yo creo que es muy importante, porque vemos permanentemente actos de irresponsabilidad, como estas fiestas que se organizan, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer un llamado al público, a los turistas, a que se cuiden, a que guarden la distancia, a que usen sus mascarillas, a que se laven las manos, a que anden con el alcohol gel. Entonces, hay una responsabilidad individual que es súper importante. Las empresas hacemos nuestra parte, implementamos protocolos, sí, y nos preocupamos de que así, de que se cumplan. Y estamos expuestos a fiscalizaciones y estamos dispuestos a que nos fiscalicen, porque entendemos que es parte de nuestra responsabilidad. Pero también tiene que haber una responsabilidad de parte de los veraneantes, de los usuarios, ¿no? Y además porque justamente si ellos son responsables y ustedes lo son, esto realmente va a poder funcionar. Exactamente. Bien, Ricardo Margulis, presidente de la FEDETUR, esta mañana con nosotros. Que tenga un buen fin de año y estamos al habla, Ricardo. Que esté muy bien. Igualmente usted, pues, muchas felicidades. Buen día.